Hola a todos, sean muy bienvenidos al programa Al Borde de la Cancha, con los super panelistas Francisco y Gonzalo. Cuéntenos, ¿cómo les va? Hola Felipe, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí iniciando otra edición de Al Borde de la Cancha, así que lo dejamos invitado a este programa. Hola Felipe, hola Francisco, saludarles a ustedes que nos están viendo y expectante a una nueva entrevista que se nos viene en un entretenido programa de Al Borde de la Cancha. Bueno, antes de comenzar, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, es totalmente gratuito, y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos videos. Hoy tenemos un nuevo invitado, exjugador de Universidad Católica, Palestino, Unión Española, entre otros. Como DT, dirigió Deportes Valdivia, donde tiene un ascenso en su palmarés con el Torreón, además de ser formador de jóvenes talentos de distintos equipos. Actualmente director técnico de la selección chilena sub-15 y se desempeña como docente en INAF. Démosle la bienvenida a Hugo Valladares. Hola Hugo, cuéntanos cómo estás. Hola, buenas tardes Felipe, Francisco y Gonzalo, que están todos ahí. Gracias por su contacto. Bien, estoy en mi casa con mi familia, todo sano, gracias a Dios. También con mi entorno más cercano, todo bien, y con esperanza de que esto pueda ir solucionándose y estar de vuelta acá de a poco, tanto en las labores que todos tenemos, ustedes como estudiantes, nosotros como profes, tanto en las salas como en las canchas, que es lo que más queremos estar. Así que estoy con ganas de que esto pase, motivado, preparando, afilando el hacha para que cuando ya tengamos que salir estemos listos para hacer lo que siempre hacemos y nos apasiona tanto. Sí. Bueno, Hugo, como dices, siempre has estado ligado al fútbol. ¿Nos podrías contar cómo fueron tus inicios en el fútbol profesional y posteriormente cómo llega la decisión de ser DT? Hay que irse bien atrás, casi 40 años atrás. Yo tuve la suerte de nacer en un lugar de Santiago que me quedaba cerca y estar en un colegio en el cual me quedaba a poca distancia el club de la Universidad Católica. Me quedaba una micro y era el lugar donde yo podía ir. Entonces, con un amigo que era compañero de curso, seguimos ir, él de la U, de la Chile, yo de la Católica, pero siempre muy amigos, y nos atrevimos a ir cuando yo tenía unos 11 años, 12 años. En ese momento se llamaba Quinta Infantil, y bueno, tuvimos la fortuna de poder quedar y iniciar ese proceso. Fue más o menos de 10 años, 11 años en el Club Deportivo de la Universidad Católica. Ahí uno, con todos los entrenadores que tuve, siempre hay algunos que te marcan más, sobre todo desde más chico, que uno muchas veces admira a los profes que tiene, y creo que esa vocación pedagógica fue creciendo ahí, esa semilla de cómo hacer las cosas, de cómo comunicarse con los demás, de cómo liderar grupos, de cómo armar grupos, pudiendo sacar lo mejor de cada uno. Fue algo que siempre me llamó la atención de cómo lo hacían, sobre todo algunos profes en especial, como Pablo Houston, por ejemplo, o Héctor Pinto, que también ha podido dirigir el fútbol profesional y ha estado en selecciones también. Entonces, mirándome con esos profes, fui, mientras jugaba, muy siempre atento a los entrenamientos, a lo que hacían, por qué lo que hacían, con esa inquietud que fue forjando de a poco estas ganas de poder después dedicarme a la pedagogía. Yo salí del colegio el año 91 y entré a estudiar educación física a la UNCE, y al poco andar, ya a los 2 años, me fui a préstamo a jugar a Coquimbo Unido. Entonces tuve que congelar. Allá en Coquimbo Unido entré a estudiar otra carrera, psicología, no con la intención de ser psicólogo, porque no lo terminé, era por el momento que estaba allá, pero alcancé a estar casi 3 años.
en lo cual yo sabía que iban a ser herramientas que me iban a servir después para el desempeño pedagógico. Entonces fui de a poco mientras jugaba y en los lugares que me tocaba estar. Por ejemplo, pues estuve en la Universidad de Concepción, ahí también pude entrar a la carrera de Educación Física y seguir llenando la malla curricular hasta poder terminarla ya de vuelta, ya retirado en Santiago. Ya había terminado también el INAF, en paralelo hice el INAF también, y hace tiempo en el INAF había una posibilidad de poder hacer 2 años y medio más en una universidad privada, en la cual te convalidaban, más la malla que yo ya traía hecha. Pude finalmente licenciarme como profesor de Educación Física. Así que mis inicios fueron en la Católica. Como jugador profesional estuve en Coquimbo Unido durante 6 años, luego en Unión Española, Audax, Universidad de Concepción, y me retiro el 2004 en Palestino. Fue el último equipo en el cual estuve. La verdad, yo quería seguir jugando al fútbol, pero ya arrastraba una lesión en la rodilla que no me permitía tener los rendimientos que yo quería, y no tuve posibilidades de poder quedarme en Santiago. Yo justo estaba terminando también de estudiar, entonces las posibilidades que tenía eran fuera de Santiago y decidí no continuar, pero terminé en Palestino, y Palestino a mí me dio la posibilidad de iniciar ahí mi carrera como entrenador en el fútbol formativo. Inmediatamente yo ya estaba recibido como profe y entrenador, entonces a retirarme el 2004, el 2005 empecé al tiro en las cadetes de Palestino y tomé la sub-13 y sub-14 en ese tiempo. Años 92, 93, niños de ese lado. Siguen jugando algunos, Mario Parra, el César Valenzuela, Darío Melo, todo ese grupito todavía están vigentes y en equipos importantes con un desempeño que le ha permitido mantenerse a muy buen nivel en el fútbol chileno. Claro. Bien, Hugo, nombraste que pasaste por varios clubes del fútbol nacional. De los distintos clubes en los que jugaste, ¿qué recuerdas de cada uno de ellos y cuál fue el aporte que te dejaron desde el punto de vista profesional? Mira, la verdad que todos me dejaron cosas súper importantes en mi desarrollo, porque fui haciéndome jugador mientras estuve en todo el equipo y con los entrenadores y compañeros que estuve. Si bien yo debuté profesionalmente en Católica, tuve la oportunidad de debutar ahí el año 92, 93, jugué muy poquito, jugué Copas Chile y poco, entonces competitivamente yo empecé mi carrera ya más regular en Coquimbo Unido, y en Coquimbo Unido tuve harto entrenador, tuve 6 años. Y dentro de ese grupo de entrenadores, uno de los que más me marcó fue José Zulantay. Tuve la oportunidad de estar con él de chico, de 19, yo llegué 19 a Coquimbo y él estaba, y me quedé hasta los 26 años. Entonces tuve como 2-3 procesos con el profe Zulantay. Tú sabes que a veces los entrenadores identificados con algunos clubes van y vuelven, entran y salen. Entonces tuve la oportunidad de estar varias veces con él y pude encontrar otra forma de jugar al fútbol, porque el profe Zula en ese momento, muy arraigado a lo que fue en los 90, el 3-5-2, muy defensivo, con líbero y stopper y con marcas individuales, cosas que yo no había hecho nunca. Y bueno, fue un aprendizaje muy importante, sobre todo poder tener el poder ser dirigido por él, un hombre de mucha experiencia, de mucho conocimiento. El profe viene del mundo del atletismo, él fue atleta cuando joven, fue campeón nacional, era muy rápido y como jugador también fue importante, era un jugador que fue seleccionado chileno, entonces de mucha experiencia, mucho cariño y la forma que él tenía de ver al rival y poder ir previendo algunas cosas siempre me llamó la atención también. La capacidad de poder encontrar el momento justo para hacer un cambio, el análisis justo de lo que estaba pasando en el partido, son cosas que fui aprendiendo mucho de él y tuve la posibilidad de conversar harto con él, porque también
tuve la fortuna de vivir cerca, entonces podíamos estar en una comunicación más o menos permanente. Juvenal Olmo, otro entrenador importante que pude haber tenido en la Unión. Cuando yo llego a la Unión estaba él, y Juvenal tenía en esos momentos una visión del entrenamiento más estructurado, mucho más ordenado, más planificado, con elementos del entrenamiento que tampoco conocía, como más orientado a la posesión de la pelota, hacer estructuras de juego a través de la tenencia del balón, cosas y tareas de entrenamiento que tampoco había tenido antes. Y yo creo que estos han sido los dos entrenadores que de alguna manera yo he podido diferenciarme y poder tomar cosas muy importantes de ambos. Bueno, Hugo, ya como para ir delineándola más respecto a lo que tú nombraste, ¿con quién te inspiras más hoy en día de esos dos entrenadores, con Juvenal Olmo, o quizás rescata un poco de ambos al momento de plantear tu equipo? Cuéntanos más de eso. Bueno, son entrenadores que tuve hace harto tiempo, estamos hablando hace ya más de 20 años, entonces el fútbol también es dinámico y va cambiando, y uno va encontrando también de otros entrenadores cosas bien importantes, pero me quedo con lo de ellos, algo que tenían muy arraigado, que eran capaces de hablar directamente, decir las cosas como son, sin rodeo, con una comunicación cercana y directa, en la cual tú podías darte cuenta que había una coherencia en ese mensaje, que lo que te decían, para bien o para mal, era lo que estaba sucediendo, y eso también te permitía a ti como jugador darte cuenta en lo que tenías que mejorar o en las virtudes que tenías. Entonces, yo creo que algo que he podido continuar de ellos, no tanto sobre la forma de ver el fútbol o sobre las tareas de entrenamiento, sino sobre cómo ser, y cómo ser sobre todo con la comunicación, entendiendo que para cada jugador tienes que tener una llegada distinta, y eso es muy importante, poder ir desarrollándolo también en este camino. Bien, en la temporada 2015-16 lograste ascender con Deportes Valdivia. Si nos puedes contar cuáles fueron los parámetros para conformar ese plantel que ascendió, y cómo fue la experiencia de ascender y lograr un hito en el club. Sí, fue muy difícil, fue muy satisfactorio, fue un trabajo de mucha gente, de una mancomunión entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, que yo creo que si no se da en esa trilogía, no va en cualquier equipo y a cualquier nivel, es muy difícil que se consigan resultados. Como se dio eso, yo estaba trabajando como jefe técnico en Colo-Colo, y ya llevaba 3 años y medio, casi 4 en Colo-Colo, y por algunas desavenencias con el presidente, tuvimos que salir. Tuvimos porque parte del cuerpo técnico que teníamos y con la gerencia que trabajábamos tuvimos que salir, pero cuando se cierra una puerta siempre hay otra oportunidad. Entonces yo conocía a la gente de Valdivia porque me había tocado participar, si bien a otro nivel, en los mundialitos que se hacen en el verano allá. Yo fui muchas veces tanto con Católica como con Colo-Colo, entonces ya conocía la ciudad, conocía a la gente y había tenido cierto acercamiento con algunos dirigentes. Me habían ofrecido en algún momento antes conversar, pero había un entrenador y yo nunca quise conversar mientras había alguien que estaba dirigiendo. Entonces esto se fue diluyendo en el tiempo, y cuando quedaron sin entrenador me llamaron, yo le pregunté si era efectivo, me dijeron que sí, que ya no estaba, y que si me interesaba el proyecto. Y la verdad que en ese momento, como no estaba trabajando, obviamente que me interesó. No había tenido la posibilidad de estar en el fútbol profesional, yo siempre dentro del formativo, en Palestino, en Católica, en Colo-Colo, en Cobresal. Así que, bueno, lo conversé bien con mi cuerpo técnico, vimos el plantel había muchos muchachos que yo ubicaba porque eran jóvenes y los conocía del fútbol joven. Entonces, como conocíamos a los jugadores, y aparte habían jugadores jóvenes de Valdivia, vimos como si prácticamente fuera una sub-20, una sub-23, entonces creímos y estábamos convencidos que podíamos hacer un buen trabajo. Llegamos allá, nos encontramos con un grupo de jugadores que se comprometió, que se convenció y que quería hacer algo importante por ellos, sobre todo por ellos.
y obviamente que cuando se conjugan todos esos factores, como te lo comentaba, el tema con una dirigencia y un presidente muy cercano, con un cuerpo técnico muy afiatado y con un grupo de jugadores que entendieron lo que pedíamos y con ganas de hacer historia, se pudo conseguir algo que fue muy difícil, porque como te digo, nosotros llegamos, no armamos el plantel era el que estaba, y no venían muy bien, nosotros llegamos con la posibilidad de entrar a una liguilla, ese era el primer objetivo, entramos raspando a la liguilla en el último partido, y esa liguilla quedábamos del puntero en ese momento como a 14 puntos, era muy difícil, y bueno, nos preparamos bien, planificamos bien los puntos que necesitábamos, los partidos que teníamos que jugar, donde podíamos, porque sabíamos que algunos también iban a poder dejar puntos, y se nos dio para que en el último partido pudiésemos en Valdivia ganarle a La Pintana y poder hacer algo histórico. El club estaba desaparecido en un momento, hubo gente joven que se animó, que se arriesgó, y producto de esa valentía yo creo que las cosas funcionaron. Así que fue una experiencia muy bonita, que me dejó muchas satisfacciones a mí y a mi cuerpo técnico, y que creo que hicimos una pega importante para el club. Bueno, Hugo, ahora te encuentras como docente INAF y también como director técnico de la selección sub-15 de la selección chilena, si no me equivoco. Dentro de todas las selecciones menores, ¿hay ejes transversales, alguna filosofía de juego que se maneje por todas las divisiones hasta llegar a la selección adulta, por ejemplo, como se hace en otros clubes como Boca Juniors o en La Masía, por ejemplo, que existe una idea, una identificación con el juego? Claro, los ejemplos que tú me nombras son clubes, Claro. estos son selecciones, a veces hay menos tiempo para poder trabajar en base a una gran filosofía, porque nosotros no tenemos siempre los jugadores son parte de los clubes, y si bien nosotros los ayudamos y entrenamos como para poder intentar seleccionar grupos de jugadores que nos permite ir a Sudamericano e intentar clasificar a mundiales. Pero contestándotela, sí, hemos hecho un proceso durante ya el año pasado, a mitad del año pasado, en el cual entendemos que había que dar una vuelta de tuerca a lo que se había venido haciendo últimamente en las selecciones, en la cual prácticamente se funcionaba como un club y como serie distinta, en que cada entrenador, según su estilo y según su forma de ver el fútbol, hacía, según esa idea, una forma particular y no consensuada con respecto a las otras categorías. Entonces nosotros creemos que eso puede traer resultados, que puede funcionar, yo no digo que esté mal, pero en relación a un traspaso de contenido y a una identidad de juego que nos permita ir armando el jugador chileno, es mucho más lógico tener una idea común, entrenamiento y contenido de entrenamiento que sean transversales, que se puedan ir traspasando entre una categoría y otra, porque vamos a hablar con el mismo lenguaje, vamos a hablar con los mismos contenidos, le vamos a pedir las mismas cosas en los partidos, vamos a tener los mismos entrenamientos. Entonces creo que es algo que es innovador, que lo estamos armando, lo tenemos como una declaración de principio y lo queremos hacer. Entonces estamos haciendo un trabajo muy transversal con las tres selecciones. La sub-20 comandada con el Pato Ormazá, la 17 con el profesor Cristian Leiva y yo en la 15. Obviamente cada uno en sus áreas. A mí me toca mucho más estar atento a lo que es la captación y la detección de los jugadores. A Cristian en la 17 en los temas metodológicos y el entendimiento del juego es preponderante. Patricio, todo lo que tiene que ver con la comunicación con los clubes y estos sub-20 que siempre están entre un pie en el primer equipo y un pie en el fútbol joven. Cada uno con sus intereses y sus preocupaciones, pero a través de una mirada común y de un norte común. Y eso yo creo que en el mediano plazo, ojalá en el corto, pero
sabes que en los procesos formativos uno no puede ser tener la inmediatez tan presente, pero a mediano plazo creemos que eso nos va a ayudar mucho a ir integrando contenidos que después se puedan ir traspasando en categoría a categoría y puedan llegar bien a una 20, una sub-23 a competir. Muy bien. Con respecto a los equipos de Hugo Valladares, ¿qué estilo futbolístico identifica a esos equipos y cuáles son sus gustos a la hora de delinearlos? A mí me gusta armar los equipos primero desde una escala de valores, desde un decálogo de valores. Y creo que el compromiso es fundamental. El que tengamos un compromiso todos, en que aquí lo vamos a jugar el todo por el todo, que no vamos a ir con medias tintas, que vamos a trabajar con una mirada común, colectiva, con honestidad, con respeto y tratando de siempre procurar ganar. A mí eso, desde ahí parto. Y entendiendo que no siempre se puede ganar, ojo, es parte también de la enseñanza, y sobre todo en las categorías más chicas, que es una de las que me toca a mí. Es clave que nosotros como entrenadores y profesores enseñemos también el perder. No digo que hagamos cosas para perder, pero que el perder es parte del aprendizaje. De hecho, ahí es donde se descubren muchas debilidades que uno puede ir corrigiendo en el tiempo, y no hay que tenerle miedo al error y a los fracasos, y por eso mismo hay que tratar de llevar al entrenamiento que se den esos aspectos del juego también, que son parte, y poder darte cuenta quiénes son los jugadores que son más rápidos de despegarse del error, de reconocerlo, de verlo, de asimilarlo, pero ojo que viene otra. Eso también es parte del aprendizaje. Necesitamos jugadores que piensen de esa manera. Y mi equipo, a mí me gusta tener el control de la pelota, me gusta posicionarme en campo contrario con el balón dominado. Para eso me gusta salir jugado desde el fondo, y salir jugado desde el fondo con distintas variantes, corto, largo, para entrar en los procesos de juego. Me gusta situarme en campo contrario con harta gente, de poder provocar cambios posicionales que permitan crear espacio. Me gusta poder encontrar espacio buscando la pelota en el lado contrario, con un traslado rápido del balón hacia el lado, y provocar harto volumen de ataque con desdoble los laterales, apariciones de los mediocampistas y desmarque de los delanteros que te permitan poder finalizar la organización ofensiva a través del ataque construido, pero sin dejar ninguna de las otras de formas de juego tampoco afuera, sino que el fútbol es dinámico, el fútbol es situacional. En algunos momentos necesitas de algo, en otros momentos de otros aspectos del juego, pero en la generalidad, como te digo, me gusta la posesión, salir desde el fondo, poder crear y ocupar espacio y llegar con harta gente en el ataque. Y para defender me gusta presionar rápido las pérdidas, tratar de recuperar rápido la pelota, incomodar al equipo contrario, provocarle el error. Si no eso, retardar y tratar de replegarnos en nuestro campo para organizarnos y poder defender. Y si no, ya poder ir replegando de manera coordinada hasta zonas de la cancha como límite de nuestra área grande, y para poder, mientras más lejos de nuestro arco, poder recuperar la pelota nuevamente. Hugo, sabemos que eres docente de INAF. En cuanto a eso, hay varios prejuicios en el mundo del fútbol con quienes son extraños o lejanos a este. En base a eso, ¿qué opinas tú de los entrenadores que no han sido futbolistas? Mira, yo soy profesor de INAF desde el 2013 más o menos, y me ha tocado ser vespertino a los alumnos vespertino y hora diurna, a los alumnos que no fueron futbolistas. Me ha tocado muy poco hacerle clases a los que fueron jugadores de fútbol, y la verdad yo veo re pocas diferencias. Veo, obviamente, es indudable que la experiencia que tiene un jugador, un ex jugador, como entrenador, el hecho de tener cantidad de entrenamiento, de entrenadores, de compañeros, esa evidencia es muy importante, pero no es lo único que necesita un entrenador. Y creo que los que no juegan profesionalmente, si bien a lo mejor no van a tener la misma cantidad de horas de vuelo que un ex jugador, pero también tienen procesos de fútbol amateur, fútbol liga, y que
alguna experiencia tienen. Y si no la tienen, la pueden ir adquiriendo según sus capacidades, según sus competencias, según los estudios, y poder equilibrar eso que no tienen, que es la experiencia, con otros conocimientos que sí tienen. Y creo que algo importante que pueden dar los entrenadores jóvenes, que tienen otra mirada, que no han estado tal vez en un ambiente que puede sesgar algunos fundamentos, traer una visión distinta, nueva, innovadora, mucho más fresca, hacia otros puntos de vista que a veces no hemos visto. Y yo creo que somos súper complementarios, los que jugaron como los que no jugaron. Yo creo que en esta pega caben todos, y todos tienen buena idea, y todos pueden tener algo que le pueda enseñar al otro. Así que yo creo que es un prejuicio que con el tiempo se ha ido aminorando. Y ¿sabes lo que me pasa, Gonzalo? Yo creo que ese prejuicio lo tienen más, ahora yo lo veo más del lado de los mismos estudiantes que no jugaron, que los que jugaron. Los que jugaron están acostumbrados, estuvimos acostumbrados a lidiar con mucha gente, estamos acostumbrados a poder aceptar a los demás, y creo que eso le falta al que no jugó. Yo creo que tiene cierta inseguridad por esa experiencia que no tiene, y él esa inseguridad la transmite pensando que son de alguna manera medio ninguneados, y yo creo que tienen que abrirse, tienen que acabar con ese prejuicio, porque no, te lo digo que desde el lado de los jugadores de fútbol viene muy poco. El jugador de fútbol en general es súper noble, acepta a la gente, como te digo, estamos acostumbrados a trabajar en equipo y creemos siempre que hay alguien que te puede aportar, venga de donde venga. Respecto a lo que decía Gonzalo también, Hugo, ¿qué pasa en Chile con el técnico chileno en sí? Porque muchas veces como que también quizás existe prejuicio, se subestiman las capacidades del técnico chileno, a veces se prefieren técnicos de afuera. ¿Y por qué también falta que el técnico chileno salga hacia el extranjero? Quizás no necesariamente a Europa, pero a grandes ligas acá de Sudamérica. Sí, es verdad, acá en Chile la gran mayoría de los entrenadores que hay en el fútbol profesional son extranjeros. Yo creo que hay un desconocimiento de lo que se hace a nivel gerencial. No hay mucha confianza en los medios que tienen los entrenadores, y si tú has participado ahora en este tiempo en charlas, presentaciones o en exposiciones de otros entrenadores, te das cuenta que hay un conocimiento súper amplio. El entrenador chileno está muy bien preparado. Nuestra escuela, el INAF, es una escuela bien importante a nivel latinoamericano, y en muchos lugares han copiado el modelo de enseñanza, y el entrenador chileno, ya sea del INAP o como era anteriormente el otro método a través de la federación y los cursos anteriores, aún así ellos que son mayores en edad se han ido capacitando y han ido adquiriendo otros conocimientos, pero esa experiencia que tienen es algo muy importante para nosotros como entrenadores más jóvenes, como aprendizaje también. Entonces yo creo que hay un desconocimiento del dirigente chileno a la verdad capacidad, a la real capacidad que tiene el entrenador, y que creemos siempre que hay una posibilidad de encontrar algo mejor afuera. Como se dice, uno siempre ve el jardín del lado más bonito, pero yo creo que tiene que ver más con la disposición de los dirigentes de atreverse a tener gente chilena que conoce el medio, que conoce a los jugadores y que sobre todo es capaz. Yo no tengo nada contra los extranjeros, al contrario, tengo muchos amigos que son de fuera de Chile, que trabajan acá en distintos medios, no solo en el deporte, y siempre el que viene a aportar y a traer algo que ayude a los demás va a ser bienvenido. Pero insisto que hay una mirada un poquito cerrada del dirigente chileno en relación a las capacidades de nuestros entrenadores.
Bien, Hugo, para finalizar la primera sesión del programa, te pregunto, en Chile se da el caso que, como es en varios países de Latinoamérica, cada directiva viene con todo su staff, entre ellos cuerpos técnicos. ¿Crees que le hace mal a la selección que cada vez que cambia la directiva de la NFP se cuestione la salida del DT? Sí, yo creo que está mal, porque el entrenamiento, sobre todo en nivel de selecciones, es a través de procesos, sobre todo en selecciones menores. Ir cambiando las políticas en este caso de la selección, y se nota mucho más en los clubes, ir cambiando las políticas en relación al que llega al primer equipo, es algo que no le hace bien al club y no le hace bien al jugador tampoco, porque le cambian los entrenamientos, le cambian la dinámica. Si bien el jugador siempre se va a adaptar, creo que en la consecución de objetivos y en la programación tiene que haber una continuidad, y eso yo creo que tiene que ser mayormente más respetado. Muy bien, Hugo. Ahora pasamos a la segunda sesión del programa, llamada El Versus al Borde de la Cancha, que está a cargo de mi compañero Francisco Arancibia y te va a explicar en qué consiste. Esto ya estamos terminando, así que ojalá las respuestas fueran de la misma forma, así que cortita y al pie, como se dice. Mejor. Está permitido pasar también si gustas. Bueno, Hugo, empezamos. ¿De qué equipo eras hincha de pequeño? La Católica. ¿Y algún ídolo de chico? Mira, siempre me gustó el juego y su forma y la imagen y la manera en que ellos comunicaban la pasión dentro de la cancha. Mira, te voy a decir dos: Mario Lepe y Jaime Pizarro. ¿Guardiola o Mourinho? Tendría que decir Guardiola, pero me encanta Mourinho. Creo que le ha aportado al fútbol algo importante. Son dos escuelas distintas, uno no podría elegir uno o el otro. Uno más orientado hacia el microciclo estructurado, otros más hacia la periodización táctica, ambos extraordinarios competidores. Uno no jugó, otro sí jugó. La verdad son como mundos bien opuestos, pero que finalmente compiten de una manera muy interesante, muy innovadora, y creo que ha sido un gran aporte al fútbol moderno. Muy bien. Para ti, ¿quién es el mejor jugador chileno en la historia? ¡Wow! Historia habría que decir Elías Figueroa, pero porque claro que lo demostró y fue 1000 veces campeón y el jugadores importantes, pero creo que hay muchos jugadores importantes, y creo que lo que han hecho los jugadores desde ahora, todos los del proceso de las Copas Américas, creo que también tienen un lugar importante en la historia del fútbol chileno. Y de eso, dentro de esa misma pregunta, ¿el mejor técnico chileno? Bueno, Pellegrini ha marcado hitos, cosas que nadie ha hecho, ha sido campeón en distintas ligas, ha llevado el fútbol chileno y el entrenador chileno a Europa, y con una vigencia permanente y con un reconocimiento mucho más importante, creo yo, afuera de lo que hemos hecho nosotros con él. Creo que es un entrenador que uno pudiese estar de acuerdo o no a sus formas de jugar, pero sin duda un entrenador que ha hecho algo muy importante, que se ha mantenido vigente y que ha podido ir sacando rendimiento en base a sus convicciones y a su filosofía de juego siempre. El Felipe ni se mueve, pareciera que está pegado ahí, está igual todo el rato, Felipe. Ahí te moviste, bien. Sí. A veces me pasa. Bueno, y a Hugo Valladares como director técnico, si el día de mañana se llega a dar, ¿qué le gustaría? ¿La selección chilena adulta o un club grande? La selección chilena adulta. Me gustaría mucho, el sueño que todos, como cabros chicos, uno tenía el sueño de jugar por la selección chilena. Y como entrenador, yo tengo el sueño de dirigir la selección chilena. Obviamente. Bueno, Hugo, para terminar, ¿ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza? Ganar jugando lo que te propusiste jugar. Muchas veces uno se propone jugar a algo y no le resulta bien, pero
pero terminas haciendo lo que te propusiste hacer. Muy bien. Ahí se nos perdió Francisco, pero bueno, agradecerte, Hugo, por darte el tiempo de estar en esta entrevista con nosotros. Un agrado de tenerte en el canal y bueno, les doy el paso a mis compañeros para que puedan despedirse. Personal, un gusto haber conocido mucho más de ti y también para la gente que conozca más de tu trabajo actualmente en la selección. Claro. Bueno, sí, Francisco, muchas gracias. Gonzalo, sobre todo a ti, que fuiste el que hicimos para ustedes. Cuando quieran ir esto ya se abra y volvamos a entrenar. Las puertas de nuestro entrenamiento, y Gonzalo lo sabe bien, están siempre abiertas. Así que cuando quieran ir a conversar o a ver algún entrenamiento o simplemente tomarnos un café, no hay ningún problema, estoy siempre dispuesto. Así que muchas gracias. Me encanta poder mostrar lo que hacemos. Siempre uno queda corto de tiempo y siempre le dan ganas de seguir conversando, pero sabemos que el tiempo es limitado y de verdad estoy muy agradecido de que hayan podido contactarse conmigo. Bien, Hugo, no quiero dejar pasar el poder despedirme de ti, darte las gracias y nada, volver a encontrarnos por ahí en algún momento, tomando un café, como acabas de decir, y agradecido por haber hecho esta entrevista. De verdad, muchas gracias a usted, así que le agradezco, los felicito por esta iniciativa de mantener a la gente conectada, hablando de fútbol, algo que nos apasiona a todos. Un saludo a todos los que puedan estar escuchando y también hago extensiva la invitación a toda la gente que cuando estemos entrenando vayan ahí a Quilín a vernos y podemos conversar un ratito. Así que un abrazo grande, cuídense mucho, cuiden a su gente, a su familia y nos vemos en otra oportunidad. Igualmente, Hugo, mucho éxito en todo. Chao, profe. Muchas gracias. Bien. Chao, que estén muy bien. Bueno, y así finalizamos una nueva edición de Al Borde de la Cancha con Hugo Valladares. Francisco y Gonzalo, los dejo para que se... Bueno, agradecerle a toda la gente que nos vio en este capítulo de Al Borde de la Cancha, con un poco de dificultades que yo creo que se nos presentan a todos en esta cuarentena, pero bueno, hacemos lo posible por entregarle lo mejor a ustedes. Así que no se olviden de estarnos siguiendo en las redes sociales. Eso, chao, que estén bien. Bien, por mi parte me despido, darle las gracias a Hugo que estuvo con nosotros, a ustedes que nos vieron. Y nada, cosas que pasan, una entretenida entrevista nos hemos tenido y eso, cuídense, que estén bien. Y como siempre, como dijo Francisco también, dejarlos invitados a suscribirse al canal para seguir haciendo crecer nuestra comunidad, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram Al Borde de la Cancha, donde a diario subimos contenido. Nos estamos viendo en una nueva edición aquí en su canal Al Borde de la Cancha.